Hola, en este video se explica qué es el supuesto de homogeneidad de matrices de varianza-covarianza en ANOVA mixto. Como breve repaso, el ANOVA mixto es una prueba estadística que se utiliza para comparar los promedios de grupos clasificados por dos tipos distintos de factores. Por un lado se encuentran los factores entre sujetos, como por ejemplo el nivel de ansiedad, que podría ser bajo o alto. Por otro lado se encuentran los factores dentro de sujetos o de medidas repetidas, por ejemplo, tiempo 1 y tiempo 2. Al realizar un ANOVA mixto, se asume que los datos cumplen con los siguientes supuestos. No pueden haber valores extremos, los datos son normales, hay homogeneidad de varianzas, se cumple con el supuesto de esfericidad y se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas-covarianzas. Y este es el tema de este video. El supuesto de homogeneidad de matrices de varianza-covarianza se cumple cuando los patrones de intercorrelaciones entre los niveles del factor dentro de grupos son consistentes entre los niveles del factor entre grupos. Se escucha bastante abstracto, pero verán que en la práctica es mucho más fácil de entender. En la práctica es más sencillo de entender. Supongamos que tenemos la siguiente base de datos, donde tenemos identificación, que va del 1 al 30, o sea, hay 30 participantes. Tenemos grupo, que es el factor entre sujetos. Hay dos grupos, baja ansiedad, que son 15 participantes, y alta ansiedad, que son los otros 15 participantes. Y tenemos un factor dentro de sujetos, que es el tiempo, y tiene dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2. Para examinar el supuesto de homogeneidad de varianzas-covarianza, lo que hacemos es que examinamos la correlación entre el tiempo 1 y el tiempo 2, que es el factor dentro de sujetos, para cada nivel del factor entre sujetos. Y lo vemos aquí. Vemos que la correlación entre tiempo 1 y tiempo 2 para el grupo de alta ansiedad fue 0.98. La correlación entre tiempo 1 y tiempo 2 para el grupo de baja ansiedad también fue 0.98, lo que nos hace suponer que sí se cumple con el supuesto de homogeneidad de matrices de varianza-covarianza. Cuando vemos esto en R, con la función 2m, si es mayor a 0.001, es que se cumplió con este supuesto. Vamos a computarlo. Y el valor P es mayor a 0.001, así que se cumple con el supuesto de homogeneidad de matrices de varianza-covarianza. Y a continuación enseño otro ejemplo donde no se cumple con el mismo. Ahora veremos un ejemplo donde no hay homogeneidad de matrices de varianza-covarianza. Supongamos que tenemos la siguiente base de datos, muy parecida a la del ejemplo anterior. Una variable de identificación que va del 1 al 30, un factor entre sujetos, que es el grupo de baja ansiedad, los primeros 15, y el grupo de alta ansiedad, los otros 15, y tenemos un factor dentro de sujetos o de medidas repetidas que se compone de tiempo 1 y tiempo 2. Así que vamos a examinar, pues, si esos patrones de intercorrelaciones entre los tiempos 1 y tiempo 2 es similar para el grupo de baja ansiedad y de alta ansiedad. Vemos que mientras en el grupo de alta ansiedad la correlación entre tiempo 1 y tiempo 2 fue de negativo 0.1, en el grupo de baja ansiedad la correlación de tiempo 1 y tiempo 2 fue 0.98. Aquí claramente se ve que los patrones de intercorrelaciones entre los niveles del factor dentro de sujetos o de medidas repetidas no es consistente entre los niveles del factor entre sujetos. Y vamos a examinarlo numéricamente con la prueba BOSM. Así que vamos a hacer la prueba BOSM y vemos que el valor P es menor a 0.05. Este E negativo 15 dice mueve el punto decimal 15 veces a la izquierda. Esto es menor a 0.00000000001. Añade más ceros. Así que en este ejemplo no hubo homogeneidad de matrices de varianza-covarianza. ¿Qué se puede hacer cuando se cumple con los supuestos de la ANOVA mixto? Pues simplemente se realiza un ANOVA mixto tradicional. Por ejemplo, con la función ANOVA-test del paquete rstatis, estableces pues cuál es la base de datos que utilizarás, la variable dependiente, el identificador, el factor entre sujetos y el factor dentro de sujetos. Y con la función getANOVATable, también del paquete rstatis,
obtienes los resultados. Por otro lado, cuando no se cumple con los supuestos de la ANOVA mixto, es necesario realizar un ANOVA mixto robusto. Para esto, Patrick Meir y Rand Wilcox diseñaron el paquete WRS2, que incorpora muchas funciones de métodos estadísticos robustos. Robusto quiere decir que proporciona resultados adecuados aun cuando no se cumple con los supuestos distribucionales, por ejemplo, normalidad, homogeneidad de varianzas, homogeneidad de matrices de varianza-covarianza, valores extremos, etc. En el caso del ANOVA mixto, está la función BWTrim del paquete WRS2. B significa between o factor entre sujetos. W significa within o factor dentro de sujetos o de medidas repetidas. Y trim es porque se utilizan los promedios ponderados. Se remueve el 20% superior e inferior de los puntajes para cada combinación del factor entre sujetos y dentro de sujetos. En específico, pueden ver aquí un ejemplo de cómo se computa en R y ven que la principal diferencia está en los grados de libertad, porque se excluyeron 20% inferior y superior de los puntajes en las combinaciones de los factores entre sujetos y dentro de sujetos. Pero no quiero extenderme más, simplemente quería demostrarles brevemente, pues, cómo se interpreta el supuesto de homogeneidad de matrices de varianza-covarianza. Espero que este video haya sido útil. Si no lo han hecho todavía, les invito a suscribirse y les agradezco mucho por su atención. Nos seguiremos viendo en los próximos videos. Gracias.